Jóvenes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual vea este video. Les traigo la clave, de verdad, les traigo la clave. Prueba número 1, para que vea que soy bueno con usted. Muchachas, muchachos, presten atención porque si sabe hacer estos ejercicios va a poder responder bien la prueba. ¿Ok? La prueba de funciones. Recuerden compartir con sus compañeros los conocimientos para que a todos les vaya bien. Ok. Voy a compartir pantallita, ¿no es cierto? Esto va a ser cortísimo, son ejercicios clave para la prueba, porque, o tipo, ejercicios tipo, muy parecidos a los que van a estar en la prueba. Por lo tanto, si usted logra entender esto, va a poder responder la prueba sin ningún problema. Ok. Comencemos entonces. Ánimo. Y presta atención. Ok. Entonces vamos a hacer ejercicios de matemática de funciones, ¿no es cierto? Objetivo: aplicar y repasar los conceptos de funciones vistos en clase. Ok. Dada la función racional f de x, x más 1 partido en x menos 4, ¿cuál es la imagen de 5? Es decir, f de 5. Vamos a evaluar la función cuando x valga 5. Eso es lo que me está diciendo aquí. Cuando x sea igual a 5, vamos a ver cuánto vale f de 5. Esto de evaluar, recuerden que aquí uno encuentra pares ordenados. Recuerden que los pares ordenados se componen por x y y. Y si yo evalúo en 5, es decir, tengo la primera componente del par x, 5, y voy a buscar, cuando resuelva esto, voy a buscar la componente y del par ordenado. ¿Para qué me sirve buscar pares ordenados? Si yo le voy dando distintos valores a la función, arbitrario, voy a obtener distintos puntos en una gráfica, ¿no es cierto? Si yo busco todos los pares ordenados, voy a obtener distintos puntos, ¿no es cierto? Y luego puedo trazar la gráfica. Ya, pero en fin, concentrémonos acá. Me piden evaluar, ¿no es cierto? Dada la función esta que está acá, me piden evaluarla en 5, x igual 5. Eso significa f, entre paréntesis 5, cuando el valor de x valga 5. Entonces me queda arriba 5 más 1, y en el denominador me queda 5 menos 4, ¿no es cierto? Eso va a ser 5 más 1, 6, y 5 menos 4, 1, es decir, 6. Y tengo el par ordenado 5,6, suponiendo que es el par 5,6, ¿se fijan? Si le pidieran f evaluado en 4, en 0, en menos 2, en menos 4, qué sé yo, usted va a tener distintos puntos, ¿no es cierto? Y puede trazar la gráfica de esta función. ¿Ya? Pero la respuesta aquí sería esa, ¿no es cierto? 6 sería la imagen. Si nos piden la respuesta, imaginemos que la respuesta puede estar A, B, C, etcétera, etcétera, puede estar en pares ordenados puesta también. Así que tenga cuidado. O puede estar directamente el número solito. ¿Ya? Ok. Eso es lo primero. Evaluar la función en un número X, cualquiera, arbitrario. En este caso 5. ¿Ya? Le pueden pedir en 0, usted reemplaza los X por 0. Pues si le piden en 1, usted reemplaza los X por 1. Y puntos. Así de facilito. Muy fácil, muy intuitivo todo. Ok. Mire, le podría salir una pregunta como esta, ¿no es cierto? Dadas las siguientes funciones, la primera, f de x igual a 4x menos 2, y la segunda, g de x igual a x más 9. ¿Cuál es el valor de f o g evaluada en 3? Esta simbología es de la composición de funciones, es decir, f de g de x. Lo último que vimos, ¿no es cierto?, fue composición de funciones. Por lo tanto, yo a esta función f, a la función f, que vale 4x, perdón, menos 2 será, 4x menos 2, ¿no es cierto? Tengo que reemplazar en x la otra función, pues todo esto que está acá, ¿no es cierto? Y me queda que f de x es igual a 4, ¿no es cierto? F de g de x, ¿no es cierto? Es igual a 4, ¿cierto? Y donde está el x, reemplazo por todo eso, por x más 9, menos 2. Entonces mi f de
g de x, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Finalmente va a ser, distribuyo, ¿no es cierto? Multiplico un besito para el papá, un besito para la mamá, 4 por x, 4x, y 4 por 9, 36, menos 2 me queda. Entonces, mi f de g de x, ¿no es cierto? Va a ser 4x más 34. Esa sería la respuesta a este ejercicio. O sea, mi f o g de x, ¿no es cierto? Sería así la respuesta algebraica, pero me piden que la evalúe en 3, ¿no es cierto? Entonces, este resultado lo voy a evaluar cuando x valga 3. Entonces, me queda mi f de g de x. ¿Pero qué está haciendo, profe? Mire, eso es lo mismo que eso, sí, es lo mismo, anotado de otra forma, no, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, tengo 4x más 34 y me piden cuando x valga 3, ¿no es cierto? Evaluado en 3. Y reemplazo mi x por 3. Pues. Me quedaría 4 por 3 más 34. Y finalmente me quedaría aquí 4 por 3, 12, más 34 daría 46, la respuesta de mi función compuesta. Recuerden que esto es composición de funciones. ¿Ok? Lo que está aquí. ¿Vale? Ya. Esa sería la respuesta a este ejercicio que está acá. ¿Van a haber preguntas así, profe, parecidas? Por supuesto que sí. Ok, continuemos. Otro tipo de pregunta que le puede aparecer a ustedes es ver cuál es de esta es función. Pues recuerden que para que una relación sea función tenía que haber dos condiciones, ¿no es cierto? La primera condición es que el dominio de la función sea igual al conjunto A. En este caso, esto representaría el dominio, ¿no es cierto? Y estoy usando todos los elementos del dominio, por lo tanto, la primera condición se cumple. Y la segunda condición para que una función sea función es que para un único elemento de X, ¿no es cierto? Es decir, recuerden que el conjunto A o el dominio va a tener a los X, ¿no es cierto? Y el conjunto B va a ser el recorrido de la función y va a tener a los valores de Y. ¿Ok? Entonces, la segunda condición es que para un único elemento de X exista, para cualquier elemento distinto de X exista una Y distinta, ¿no es cierto? Una única imagen. Eso es lo que quiere decir. Fíjense, el primer par ordenado sería aquí 1, aquí la flecha indica cómo se relaciona, ¿no es cierto? 1,x. Mi siguiente x de acá va a ser el 2 y mi y va a ser y, en ese caso. Y mi siguiente, fíjese, el 2 de nuevo se mezcla con otro elemento, con el z también. Por lo tanto, esta al tiro no es función, ya que para el mismo elemento x yo obtengo dos imágenes distintas, la y y el z. Por lo tanto, esta de acá no es función, ¿ya? En el cambio, acá, mire, fíjese, voy a formar los pares ordenados que hay. Para una A obtengo un M, ¿no es cierto? Tengo una imagen M. Para el mismo elemento A obtengo otra imagen X. Aquí lo mismo. Para el mismo elemento X obtengo dos imágenes en Y, por lo tanto no puede ser. Tampoco es función. Aquí, por ejemplo, esto sería una función 1 a 1. ¿Por qué? Porque para un único elemento X me corresponde un único elemento de Y. Para un único elemento X, un único elemento de Y. Para un único elemento X, un único elemento de Y. Y puede pasar que se repita el elemento de Y, sí, pero tienen que ser para elementos de X distintos, puede tener el mismo Y. ¿Ya? Pero no para el mismo X, puede tener dos Y distintos. ¿Ok? Ya. Eso sería más o menos esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Puede pasar esto, profe? Mire, que tenga una A, un B, un 1, un 2, un 3 y acá no sé, cualquier cosa. Un A, un B y un C, y la relación entre estos dos conjuntos va a ser así, mire. Para el 1 me corresponde el A, para el 2 me corresponde el A, y para el 3 me corresponde el B. Sí, puede ser así, ya que aquí tengo dos X distintos y tienen la misma Y, no importa. Gráficamente sería algo así como una parábola. Para este X, ¿no es cierto? Obtengo el mismo valor para este X2, ¿no es cierto? Distinto, son dos X distintos, obtengo el mismo valor de Y. ¿Se fija? Eso sí puede pasar.
Las funciones sí pueden comportarse así. Lo que no puede pasar es que para un único X hayan dos Y distintas, dos imágenes. Eso sería algo así como eso. Para una única Y tengo dos imágenes distintas. ¿Se fija? Para una única X, perdón, tengo dos imágenes distintas, una Y1 y una Y2. ¿Se fija? Eso no puede pasar. Ya. La clave entonces le estoy dando, ¿se fija o no? Esto va a ser muy fácil para usted. Ok, mire, de lo que estábamos hablando recién, puede aparecer una pregunta como esta, parecida a esta, ¿no es cierto? Dice, de los siguientes gráficos, ¿cuál de ellos representa una función? Recordemos aquí, en este tipo de preguntas hay que dar por sentada que la condición 1 se cumple. Hay que ir al tiro por la condición 2. ¿Cuál es la condición 2? De que para elementos distintos de X existan imágenes distintas o iguales, pero solamente imágenes, ¿ya? No puede haber para un elemento de X dos Y distintas, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Fácil, pues. Elijo un X1 y voy al gráfico y veo que tengo un Y1 único, en este caso, un X2, un Y2 único, o puedo lanzar líneas, ¿no es cierto?, verticales, y si cortan un puro punto la función, pero esa técnica la vamos a dejar para los 1 a 1 sobre y biyectiva, ¿no es cierto?, inyectiva y ese tipo de cosas. Elijo un X3, ¿no es cierto?, y obtengo un Y3 distinto, por lo tanto está al tiro, es función. Aquí se cacha al tiro que no. Si tomo un elemento de X1, obtengo dos imágenes, un Y1 y un Y2 también, así que no. Esta no representa una función. Y esta, obviamente, es una función cuadrática al tiro. Recuerden que hay funciones cuadráticas, hay funciones de raíces, ¿no es cierto?, de raíces pares, hay funciones de raíces impares, hay funciones cuadráticas, ¿no es cierto?, hacia arriba, hacia abajo la palabra. Y esta para un elemento X1, ¿no es cierto?, yo obtengo un Y, y para este elemento X2 obtengo el mismo Y, pero no importa, eso sí puede pasar ya que los elementos X son distintos. ¿Ya? Por lo tanto, esta sí es función, al tiro. Las funciones, por ejemplo, X cúbicas serían así. ¿Ya? Por dar ejemplo. Raíz con índice impar serían lo mismo que la raíz par, pero fíjese ya. En fin, hay todo un mundo de gráficas para las funciones. Ya, continuemos. Les puede aparecer una pregunta así: ¿cuál de estas funciones es biyectiva? ¿Ya? Recuerden que para que sea biyectiva, el dominio, ¿no es cierto?, el recorrido, perdón, de la función tiene que ser igual al conjunto B. ¿Ya? En este caso, todos estos, como vimos anteriormente, son funciones. ¿Se fija? Todas estas son funciones. Esa, esa y esa, y todas son biyectivas en este caso. ¿Ya? Aquí esta pregunta le faltó definir en qué conjunto están trabajando las funciones. Si va de R en R, ¿se fija? Definámosla nosotros, pues nos faltó aquí ponerle la pregunta, definir si la función va de R a R más el 0, esa sería al tiro una función biyectiva si eso pasara, ya que esto de acá representa el recorrido. ¿Ya? En este caso, el recorrido, por ejemplo, la primera función, la que está acá, diríamos nosotros, sería el recorrido sería todos los reales, y eso estaría bien, pues, ya que todos los valores que toma ahí son todos reales. Esto también sería biyectiva, ¿ya? Ya que toma todos los números reales, ¿cierto? Positivo. Y si la definimos la tercera así, ¿no es cierto?, que trabaja de los reales a los reales positivos incluyendo el 0, también sería, ¿no es cierto?, biyectiva esa función. ¿Ok? Mire esta pregunta, es súper interesante. Una función escrita así, por ejemplo, una función f de x igual a 5, o f de x igual a 6, f de x igual a n, ¿no es cierto?, es una función constante. Su gráfica sería así.
por ejemplo, una recta, así horizontal. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque para cualquier valor de x, yo voy a obtener el mismo valor de y, en este caso, por ejemplo, esa que es 6, por ejemplo. Para un x2 va a valer 6, para cualquier valor de x va a valer 6. Así que yo reemplazo aquí por cualquier valor de x, esta función va a valer 5, siempre. ¿Ya? Esta otra, por ejemplo, es la función identidad, es decir, para cualquier valor de x vale lo mismo. Si yo reemplazo aquí para x5, eso va a valer 5. Si yo reemplazo acá para x igual a 6, eso va a valer 6. Si yo reemplazo ahí en esa función h para x igual a 100, el valor va a ser 100. Entonces, no sé qué pasó aquí. Entonces me piden evaluar eso, mire. La función f evaluada en 8, multiplicarla por la función h evaluada en 8. Hagámoslo. Hagámoslo. La función f, dijimos que era una función constante, por lo tanto, para cualquier valor de x siempre vale 5. Entonces mi f de 8 es igual a 5. Y esta es la función identidad. Para cualquier valor de x, la función toma el mismo valor que yo reemplacé acá en x. Por lo tanto, acá, si yo reemplazo por 8 ahí, mi h de 8 va a ser 8. Y ahora me piden multiplicar las dos, es decir, 5 por 8, 40. Eso sería el resultado. Así de fácil. ¿Se fija? La clave de la prueba, usted le va a ir súper. Ya. Para sacar el dominio y el recorrido de la función acá, podría aparecer una pregunta como esta. Puede ser, todo puede ser. Primero vemos qué valores puede tomar x para que la función no quede indefinida. La única forma de que esta función se indefina es que el denominador de la fracción valga 0. Para eso, para que valga 0, x tiene que ser igual a menos 5, ya que menos 5 más 5 es 0. Por lo tanto, la función, el dominio de la función, los valores, recuerda que el dominio son todos los valores que puede tomar la función en x. ¿Ya? El dominio de la función f va a ser todos los números reales, excepto el menos 5. Así se escribe eso. ¿Ya? Y el recorrido, para buscar el recorrido tengo que cambiar acá. Mi f de x por y, me va a quedar y igual a 3x menos 2, partido en x más 5, y despejar x. Eso es lo que hay que hacer. Tengo que despejar x. Así que voy a pasar todo esto multiplicando acá, me va a quedar y por x más 5 igual a 3x menos 2. Voy a distribuir acá, voy a multiplicar S por S, un besito para el papá y un besito para la mamá. Voy a distribuir la x hacia la izquierda de la igualdad y todo lo demás hacia la derecha, es decir, me va a quedar y por x, y eso pasa por allá con signo contrario, 3x, y eso hacia el otro lado con signo contrario, menos 5y menos 2. Factorizo por x, me queda x y menos 3 igual a menos 5 y partido en 2. ¿Qué hizo el profe? Nada, pues. Escribí esto mismo de otra forma, sacando el x de ahí. Ya que si multiplico de nuevo hacia adentro, me queda lo mismo de arriba. Y paso esta paréntesis para allá, dividiendo, me queda que x va a ser igual a menos 5y, ¿cierto? Menos 2, partido en y, menos 3. Entonces ahora veo qué valores puede tomar y para que no se indefina la función. Y no puede ser 3. ¿Te fijas? Si y vale 3, eso de abajo sería 0. Y todo se nos va a la mugre. No está definido una fracción cuando el denominador es 0. Por lo tanto, el recorrido son los valores que toman y la función van a ser todos los reales menos el 3 positivo. ¿Se fija? ¡Wow! ¡Qué potente! ¿Eh? ¿Se fija? Ya sabe algo más potente que otro poco. Buscar dominio y recorrido de la función. Es lo mejor. Ok. La inversa de una función
la inversa de una función, y con esto terminamos, ¿ya? Va a ser el último concepto que va a aparecer en la prueba. La inversa de la función se escribe así, f a la menos 1 de x, pero en este caso quieren que la evalúe en 5. ¿Ya? ¿Cómo buscamos la inversa? Reemplazamos f de x por y, como cuando buscábamos el recorrido, ¿no es cierto? Y procedemos a despejar x. Procedemos a despejar x y nos queda y por x menos 3, el mismo procedimiento anterior. ¿Se fija? Multiplico, distribuyo, s por s y s por s, y va, ahí me queda 3 y no, ahí me queda, ahí 3y. Luego distribuyo los x hacia la izquierda y todo lo demás hacia la derecha, me queda y por x menos x igual a menos 2 más 3y. Factorizo por x, me queda y menos 1 igual a menos 2 más 3y, ¿no es cierto? Y paso eso dividiendo abajo, me queda que x es igual a... Voy a cambiar esto porque puede ser 3y menos 2, ¿no es cierto? Se escribe así, al cambiarlo. Es para que quede más ordenado, ¿no? Y paso esto dividiendo abajo, me queda y menos 1. Reemplazo el x por f a la menos 1 de x, ¿no es cierto? Y mi phi lo reemplazo por x, me queda 3x menos 2 partido en x menos 1. Y luego evalúo en el valor que me dan acá, en x5, y reemplazo todo lo x por 5, me queda 3 por 5 menos 2 partido en 5 menos 1. Entonces f a la menos 1 evaluada en 5 es 5 por 3, 15, menos 2 partido en 5 menos 1, 15 menos 2 es 13, ¿no es cierto? Y 5 menos 1 es 4, y ahí está. La función evaluada en menos 1, perdón, en 5, la función inversa de esa función evaluada en 5 es 13 partido en 4. Y eso es algo así, si usted realiza esta división, algo así como 3,36 más o menos, periódico. A ver, 3, 1, 2, ¿no es cierto? 5, ahí. 3,25, más o menos. Ya. Esa sería la respuesta de este último, ¿no es cierto?, ejercicio. Y si usted sabe hacer todo este tipo de cosas, entonces está listo para la prueba. Bueno, les voy a dejar de compartir y me despido, chicos. Espero que les sirva. Sí les va a servir, estoy seguro. Comparta los conocimientos con sus compañeros y sea solidario, ¿no? Ok. Ya, chicos, nos vemos. Chao, chao.